Hola, hola. Sí, no, no. Trabajamos un poquito. ¿Se puede? Bueno, estamos. Bueno, bienvenidos. Gracias por estar acá. La verdad es que, bueno, desde la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas, al cual dirijo, la Secretaría de Desarrollo Social, como del Instituto Marini, que es donde estamos ahora, trabajamos en conjunto en la temática de discapacidad y acceso a derechos en el diario. ¿Sí? Es la misión que tenemos. Y detectamos muchas veces, por más que uno tenga el CUD y por más que uno esté asesorado, hay cuestiones que van cambiando también, o hay cuestiones que quizás nos cuesta incorporar para poder acceder, así que siempre estamos pensando en generar este tipo de espacios para volver a transmitir cuáles son los procedimientos, de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, de qué hablamos cuando hablamos de CUD, desde qué lugar está hecho el certificado único de discapacidad, y generar un espacio para que ustedes también puedan sacarse dudas que van surgiendo. Este año son 2 o 3 charlas que después, si todos se anotaron, o vamos a comprometer, después te va a llegar el ciclo de charlas que tenemos. ¿Pero qué charla? 2 más vamos a tener. Son 3 en total, esta es la primera. Bueno, quiero agradecer al equipo de la Dirección de Discapacidad y Políticas Inclusivas, que está hoy parte presente. A la coordinadora de la Junta Evaluadora, Sorana Plato, que seguramente muchos la conocerán, con quien compartimos esta actividad, y a la doctora Hilda Álvarez, que es nuestra asesora legal de la Dirección de Discapacidad. Les cuento brevemente de qué se va a tratar la actividad de hoy. Hilda va a empezar a transmitir un poquito cuál es el cuadro normativo, las leyes que son inherentes al paradigma del modelo social, al certificado de discapacidad, y a lo que es prestaciones sobre sociales y demás. Y Solana va a hablar de todo lo que es el CUD, que es el certificado que tienes, y va a evacuar dudas también. Estuvimos hablando y la parte de las preguntas vamos a dejar para lo último, ¿sí? Así que en cuanto digamos se abre el espacio de preguntas, vamos a ir pasando por el micrófono para que puedan evacuar las dudas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente. ¿Alguna duda? Digamos, ¿quieren que arranquemos? Sí, arrancamos. ¿Para? Sí, primero para saludarlas, después me siento un ratito. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están? Qué bueno, cuántas personas que vinieron a conocer sobre la temática a la mañana, un día. Así que, y veo algunas caras conocidas por acá ya. ¿No se escucha ahora? Ah, ahora sí, bueno, perfecto. Bueno, vamos a tener que sentarnos, si no, ¿sí? ¿Pasas? Bueno, vamos a hablar un poquito del certificado de discapacidad, pero vamos a darle primero un marco, es decir, ¿por qué hablamos del certificado de discapacidad y la importancia que tiene en nuestra legislación? O sea, hay muchas legislaciones o en muchos países para acreditar la discapacidad no se eligen otros métodos, otras formas. Nosotros eligió a través de la normativa, ahora vamos a ver la ley, certificarla a través de un procedimiento donde si se dan determinadas características se obtiene ese certificado y se puede acceder a determinados derechos. Lo que tenemos que tener en cuenta que no todas las personas con discapacidad pueden acceder al certificado. Muchas veces y la mayoría de las veces por desconocimiento, o sea, no conocen que existe un certificado de discapacidad y no conocen cuáles son los derechos a los cuales accede por ese certificado. Fíjense ustedes que en el 2008 se hizo un estudio, no un censo, sino una estadística, donde se determinó que de la cantidad de personas con discapacidad que se había detectado en los hogares, solamente el 33,4% tenía certificado de discapacidad. Es decir, que muchas veces hablamos del CUT y somos recurrentes y de qué se trata, y sin embargo hay en muchos lugares en nuestro país, que es un país que es tan heterogéneo, tan distinto, con características tan distintas, espacios y personas que no conocen de su existencia. Entonces, un poco
esta cosa que a veces siempre decimos, otra vez vamos a hablar del CUT, sí, vamos a hablar, porque a lo mejor ustedes sí conocen, pero pueden replicarlo en otras personas, mirá que existe un documento y esto van a poder acceder a estos derechos, porque de otra forma no se puede. Por eso la importancia de saber. Avancemos. Vamos a hacer un pequeño recorrido, no es el objeto de este encuentro, pero saber que el concepto de discapacidad, la discapacidad es un concepto que evoluciona, va cambiando todo el tiempo. O sea, no es solamente un diagnóstico que tiene que ver con establecer que esa persona con ese diagnóstico eternamente va a ser de esa manera, porque influyen muchas cosas. Influye el contexto, influye la familia, la forma en que la familia relaciona y establece la relación de esa persona con su mundo, con su entorno, influye infinidades de cosas. Entonces, como es un concepto que evoluciona en forma constante, hemos visto a través de la historia distintos tratamientos hacia la persona con discapacidad, desde cuestiones que tenían que ver con un desvalor de la persona, considerar que no son personas valiosas, que no son personas que puedan ser productivas, que a lo mejor son una carga para la familia, para la propia sociedad. O sea, todas estas cuestiones han ocurrido a lo largo de la historia. Cuestiones que tienen que ver con identificar a lo mejor la discapacidad con una situación de mendicidad, ¿no? La imagen esta antigua que las personas mutilados y demás pidiendo en un lugar, o sea, todas estas imágenes son imágenes que se han instalado a lo largo de la historia en el inconsciente colectivo. Entonces, muchas personas siguen asociando discapacidad con todas estas imágenes o todo ese tratamiento que se les ha dado a la persona a lo largo de la historia. Y si la persona no está involucrada con la temática de la discapacidad, no puede valorar y entender que una persona con discapacidad tiene múltiples posibilidades de evolucionar y de desarrollarse y de transcurrir por la vida en igualdad de condiciones. Estas son como etapas, porque desde lo académico uno trata de dividir periodos, pero la verdad es que todas estas cuestiones nos han acompañado, incluso hoy hay muchos estereotipos y muchos prejuicios de estos que se han dado antiguamente todavía instalados, ¿no es cierto? Esto que les decía, esta división que viene desde lo académico, a lo mejor como para establecer modelos por los que atravesó la discapacidad, lo último y lo más reciente, lo que hace una transición es lo que se llama el modelo social, que es un modelo que el modelo médico, que tiene que ver con cuestiones instaladas solamente en la rehabilitación de la persona, esta cuestión de poner en la persona la discapacidad asociada con un diagnóstico y decir, bueno, vamos a establecer con esta persona todo un trabajo de rehabilitación, solamente va a quedar ahí en ese espacio y cuando ya esté bien, cuando ya esté normalizada, entonces vamos a incluirla a la sociedad. Entonces, este caminito que es, como yo siempre digo, vertical de la discapacidad, que tiene que ver incluso con nuestra normativa, la ley nuestra de prestaciones, la 24901, que debe modificarse, tiene esa mirada, esa cuestión de estimulación temprana, después de educación a lo mejor especial, centro de día, centro educativo terapéutico. Ustedes ven que todo es terapéutico, ¿no es cierto? En todo ese camino, que muchas personas a lo mejor necesitan de estos espacios, eso no decimos que no sea así, pero que está solamente centrado en eso. Cuando la vida no es vertical, sino que es transversal, todos atravesamos la vida desde otro lugar y tenemos que atravesarla de esa manera, en forma transversal para poder estar incluidos verdaderamente en un espacio social. Entonces, el modelo social médico, hacia eso, poner la discapacidad en cabeza de la persona que tenía un diagnóstico y que esa persona debía entonces normalizarse para incluirse. Pasamos.
en esto de hacer dividir el modelo, esta cuestión de la discapacidad, llegamos al modelo social, que es el último modelo, no el último, porque también ahora se está evolucionando respecto a ese modelo, pero es el que dice, no está en la persona la discapacidad, la persona tiene una disfunción, porque es así, pero la discapacidad se remarca, se hace notoria cuando cuando hay barreras sociales que impiden que esa persona pueda tener accesibilidad. ¿A qué? A la vida y a la inclusión. Accesibilidad en todo sentido, o sea, la accesibilidad es una de las herramientas que nos trajo la Convención. ¿Ustedes conocen la Convención sobre los Derechos de las Personas? ¿Qué quiero decir? ¿Conoces la convención? Sí, la conoces. Ah, viste, yo sabía. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional donde nuestro país suscribió, donde lo incorporó a nuestra legislación, que tiene jerarquía constitucional, o sea, miren, es sumamente importante, es una herramienta que utilizamos todas las personas desde lo legal y desde lo social para conocer lo que las propias personas con discapacidad hicieron, porque en la redacción de la convención participaron personas con discapacidad. Esto se dio en Naciones Unidas, las personas estaban, a lo mejor esta era la sede de Naciones Unidas, las personas estaban afuera y cada país, cada representante de cada país que estaba ahí, cuando se debatía algún artículo, le consultaban a las personas, o sea que ellas tuvieron una participación activa. Tanto es así que el lema de la convención es nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, esto que a veces hablamos en nombre de las personas con discapacidad sin atender realmente lo que ellos desean. Estas cuestiones, el otro día, por ejemplo, di en un espacio, una charla con profesionales con abogados, un colegio de abogados, y esta cuestión de ver el miedo que a veces produce lo desconocido, no saber de qué se trata y cómo tengo que tratar a una persona así, entonces necesitan el abecedario. Mirá, no hay recetas para relacionarse con una persona, porque no es una cuestión masiva, si tiene una discapacidad visual, o sea, son individuos. Se puede dar algunas sugerencias, algunas pautas que tienen que ver con buenas prácticas, pero no es un protocolo, por el protocolo hay que cumplirlo a rajatabla, no es tal persona, no, tiene que ver con el vínculo que se establece entre una persona y otra, cuando tiene que estar con ella, conocerla, tomarse su tiempo, o sea, tiene que ver con otras cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, a veces las personas quieren como recetas, ¿cómo hago para? Como si es raro eso. Bueno, entonces el modelo social es el que nosotros tenemos en este momento y que fue recepcionado a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, esa es la figura. ¿Qué dice la Convención cuando habla de discapacidad? Dice, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. ¿Cómo? En igualdad de condiciones que el resto. Por eso la accesibilidad es una herramienta clave para que estas cuestiones ocurran, porque les decía, la accesibilidad no tiene que ver solo con cuestiones físicas o con la rampa, que a lo mejor es lo que uno tiene asociado, tiene que ver con accesibilidad comunicacional, cómo nos comunicamos con las otras personas. No existe una sola manera de comunicarse, no existe solamente la palabra ni lo escrito, existen otros modos alternativos donde uno también puede comunicarse con la persona. Y además no solamente el modo, sino el cómo, no existe solo, bueno, nos comunicamos y estamos, no, tomarnos el tiempo, o sea, hay personas que necesitan para lograr esa accesibilidad un espacio y un tiempo distinto, y de eso se trata cuando hablamos. La accesibilidad también actitudinal, es decir, qué prejuicios nosotros tenemos respecto a una persona con discapacidad, esto que hablábamos antes, qué prejuicios, qué estereotipos
todas estas cosas que yo les conté al principio, que a lo mejor quedaron en este inconsciente colectivo y que las replicamos, no porque seamos malas personas, sino porque está instalado. Y eso es lo que nosotros tratamos de que se pueda ver. ¿Mm? La convención trae principios que tienen que ver básicamente con derechos humanos, es decir, sobre todo tiene que ver con la dignidad de las personas, el respeto a la dignidad de la persona. Eh, la autonomía, resalta el tema de autonomía y la independencia de las personas con discapacidad. Esta cuestión de pensar que una persona, porque tiene una discapacidad, no puede tener una vida autónoma, no puede vivir en forma independiente. Y ustedes me dirán, bueno, no siempre es fácil. Bueno, pero también la Convención trajo otras herramientas como son los apoyos. Una persona con discapacidad puede llevar una vida en igualdad de condiciones, con una vida independiente, autónoma, lo más posible, siempre respetando sus propias decisiones, la toma de sus propias decisiones, con apoyos. A lo mejor necesita, por supuesto, apoyos para llevarla adelante. Apoyos que pueden ser desde jurídicos hasta extrajudiciales, hasta apoyos de recursos humanos, de personas, de asistentes y apoyos técnicos. O sea, cualquiera de esos tipos de apoyos va a permitir que esta persona pueda desarrollarse o tener una vida autónoma y no dependiente siempre de otra persona. La no discriminación. Este es un concepto fundamental, no discriminar a una persona solo en razón de su discapacidad, no ver primero la discapacidad. Entonces, cuando ver a la persona, ya no tener ese prejuicio de discriminarla, no va a poder, no sabe, no entiende lo que estoy diciendo, ese tipo de cuestiones que están asociadas solamente a ver la discapacidad en lugar de la persona. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad, de la condición humana. Todos somos diferentes, absolutamente todos. Entonces, bueno, eso tiene que ver por respetar esas diferencias y respetar lo que cada uno puede hacer. A mí me encantaría bailar o cantar y la verdad que tengo una voz espantosa, pero bueno, no todos podemos hacer todo lo que queremos, así que respetarnos en esa diversidad. La igualdad de oportunidades es un principio fundamental. ¿Por qué? Desde lo legal, las personas con discapacidad tienen mayores herramientas. ¿Para qué? Porque esas herramientas no son privilegios, son derechos que se les otorga a personas que tienen mayor vulnerabilidad. O no, a lo mejor no son vulnerables, pero sí pueden tener muchas vulnerados sus derechos. Entonces, a ese grupo de personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, esos grupos tienen siempre de parte de la ley un plus que les permite, o lo que se intenta al menos, es que puedan tener un punto de partida igual que el resto de las personas, igual que aquellos que no están atravesando por situaciones vulnerables. Entonces, porque aparte la vulnerabilidad de estos grupos se asocia muchas veces con la pobreza. Muchas personas con discapacidad a veces nacen en hogares que no tienen muchos recursos o los que nacen en espacios donde no se tienen recursos atraviesan una vida mucho más complicada que aquel que lo tiene, o a lo mejor no tienen una contención familiar y tienen que, atraviesan otras situaciones donde no están acompañados para desarrollarse. Entonces, bueno, en ese sentido. La igualdad entre el hombre y la mujer, bueno, esto tiene que ver ya con cuestiones que nos incumben a todas las personas, ¿no es cierto? La igualdad de derechos, la igualdad de trato entre el hombre y la mujer. La accesibilidad, ya hablamos de la accesibilidad como una herramienta sumamente importante y que es traído por la Convención. Y el respeto a la evolución de las facultades de los niños, niñas y adolescentes y
el derecho a preservar su identidad, porque generalmente cuando se habla de discapacidad y se habla de niños, se habla de discapacidad, no se hace muchas veces la diferenciación entre niños y adultos, ¿no? Incluso para la certificación también a veces no se hacía esta diferenciación que ya se hace. Entonces, bueno, respetar la identidad del niño a través de las leyes también o tratados internacionales sobre niños, niñas y adolescentes, se les dio a ellos también la posibilidad de escucha, una autonomía progresiva que fue cambiando, no es lo mismo un niño que tiene 3 años que un niño de esto que decimos menores de edad de 16, ¿no es cierto? Las capacidades son distintas, entonces la voz de esos niños se escucha de manera distinta, no se unifica, todas las personas menores de 18 son todos iguales, no. Esto tiene una evolución en la toma de decisiones de acuerdo a las edades, que también lo trajo nuestro Código Civil. De hasta 13 años de una manera, de 13 a 16 puede tomar otras decisiones y de 16 a 18 casi todas, incluso respecto a su propio cuerpo. Toma de conciencia, ese es uno de los artículos que más me gusta de la convención porque es lo que estamos haciendo ahora. Ustedes al venir acá, interesarse por este tema, nosotros desde la dirección, haciendo esta difusión de la temática de discapacidad, en este caso del CUT en particular, estamos un poco sensibilizando, estamos transmitiendo lo que es la convención y estamos promoviendo la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Así que la toma de conciencia me parece uno de los artículos más interesantes porque, como les decía, las propias personas con discapacidad opinaron en el articulado. Entonces ellos dijeron, bueno, queremos que la sociedad tome conciencia, pero también las propias personas con discapacidad, porque las propias personas con discapacidad muchas veces se ven a ellas mismas, así como les contaba, con estos prejuicios, porque forman parte de la sociedad, les dado que no pueden, que no van a saber, que no van a aprender, que no pueden a lo mejor participar de determinados espacios, entonces ellas mismas deben, esta palabra que se usa tanto, empoderarse, saber que pueden con determinadas cuestiones atravesar y poder transitar la vida en igualdad de condiciones. Las propias personas, la familia, porque a veces la familia de las personas con discapacidad, en el afán de proteger, como haríamos con cualquiera de nuestros hijos, pero a lo mejor sintiendo que tienen alguna cuestión que hay que amparar de otra manera, también sobreprotegemos o tratamos de que evite riesgos, cuando otro hijo lo dejamos que tomen riesgo, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, eso pasa. Entonces ellos dijeron también la propia familia y después en forma masiva la sociedad. Por eso es uno de los artículos que me parece que es interesante porque al manifestarlo ellos mismos pusieron el acento en aquello que sentían que no se consideraba. ¿Avanzamos, Mari? Bueno, y después el término, capaz que ya ustedes conocerán que cuando nos referimos a las personas con discapacidad hablamos de esto, de personas con discapacidad. Ninguno de esos términos, personas con necesidades especiales, con capacidades diferentes, discapacitados, impedidos, nada de eso se utiliza. Primero, como ven, todo lo que es dis e in es falta de capacidad, ¿no es cierto? Entonces, anteponer siempre esto, la palabra persona con discapacidad, y tampoco masificar esta cuestión que a veces dicen, no, los down, como si fuesen un colectivo, ¿no es cierto? No, Juan, Pedro, por su nombre, y cuando tenemos que referirnos en forma pública, bueno, personas con discapacidad. Porque aparte la palabra es sumamente importante, ¿no es cierto? Cuando nosotros utilizamos una palabra, estamos determinando una persona. Si nosotros le decimos a alguien que es discapacitado, ¿desde qué lugar nosotros, como seres humanos, nos referimos a otra persona dándole un disvalor a su identidad, ¿no es cierto? Entonces, a veces lo hacemos porque no lo sabemos, pero una vez que lo aprendemos, tenemos que tratar de incorporarlo. Y aparte, cuando nos referimos desde ese lugar a la persona, solo vamos a ver su discapacidad. Si al decir discapacitado, que es un adjetivo,
Con esa palabra estamos envolviendo a la persona y solamente vamos a ver su discapacidad y no a la persona. Así que es lo que trae la convención o la ley 26378. Claro, estamos determinando a otra persona y la etiquetamos. La etiquetamos además por un diagnóstico. Entonces, generalmente, por un diagnóstico que es un aspecto de su salud. Como que a mí me diabético, presión alta por la vida, qué sé yo, una cosa. Bueno, vamos a ir al CUT entonces. Una vez que nos pusimos más o menos en contexto, entonces ahora vamos a ir al certificado único de discapacidad. El certificado único de discapacidad se estableció por primera vez en la primera ley marco en discapacidad, que es la 22431. Es una ley súper vieja, del año 1981, pero es la primera ley que estableció y contempló los derechos de las personas con discapacidad. Es una ley absolutamente enmarcada en el modelo médico, porque todavía no se ha reformado, si bien el año pasado se hizo toda una movida de los espacios nacionales para tener audiencias y demás y ver qué cuestiones había que modificar. Aún no tenemos el proyecto que se concluyó de todas esas audiencias. Pero bueno, es una necesidad reformarla porque cuando nosotros firmamos un tratado internacional como la Convención, nosotros, digo, el Estado lo que hace es comprometerse a modificar todas las leyes nacionales acorde al compromiso de ese tratado internacional. Si ustedes leen la Convención, el primer artículo dice, el Estado se compromete el Estado, todo, el Estado cuando firma un tratado internacional es eso, se compromete a respetar cada uno de ese articulado y a modificar todas sus normas internas, todas sus leyes, acorde a ese compromiso internacional. Y nosotros no solo firmamos el tratado internacional, sino también el facultativo, no me sale, bueno, un informe facultativo, que quiere decir que permitimos que el comité, o sea, en Naciones Unidas hay un comité por cada una de algunos espacios, género, niños, niñas, adolescentes, en este caso personas con discapacidad. Hay un comité que hace un seguimiento a todos los países que firmaron el tratado y entonces observa cada 4 años si se cumple. Este año, recientemente, se presentó un informe por parte del Estado diciendo qué cuestiones se cumplieron y qué no. Pero como siempre va a decir que todo se cumple, porque uno quiere quedarse, hay otro informe que se llama informe sombra o informe alternativo que los hacen generalmente las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil, donde dice, bueno, si bien el Estado dice que esto se cumplió, a nuestro criterio tal cosa no se cumplió, tal otra. Eso en realidad es para que el comité haga recomendaciones, o sea, no tiene una fuerza, digamos, de policía, pero sí hace recomendaciones. Tal país no cumplió con determinadas cuestiones y en particular a Argentina se le sugiere en este aspecto que haga esto, entonces establece qué cosas son recomendadas. La idea es que tampoco ningún país en general cumple con toda la normativa, pero bueno, la idea es que esas recomendaciones, cuando dentro de 4 años puedan de nuevo presentarse, bueno, ¿qué pasó con esto? Y que se haya avanzado en esas situaciones. Un poco es para que conozcan cómo es el movimiento. Sí. Entonces, retomo el punto que dijiste, entonces el año pasado se hicieron algunas reformas, están en espera de que se aprueben. No, el año pasado la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el ente nacional que se ocupa de aquellas cuestiones en materia de discapacidad, convocó a todas las provincias y a organizaciones de la sociedad civil en audiencias públicas para que dijeran aquellas cosas que le parecía que tenía que estar en la nueva ley, la que reemplace la 22431. Entonces se hicieron audiencias, se recogieron incluso informes de distintos espacios. Supuestamente recogieron toda esa información y están trabajando en eso para la modificación. Les decía que todavía no tenemos el proyecto, lo que se concluyó de todo eso, pero bueno, se está a la espera. Bueno, volviendo al CUT, entonces, a través del CUT tenemos que saber, que es un documento público
O sea, cuando a alguien se le otorga el CUT, ahora ya la licenciada nos va a contar cómo, de qué manera, pero una vez que una persona cumple con determinados requisitos que son necesarios para otorgarse el CUT, ese documento va a ser un documento público, es personal e intransferible. No afecta a la vida civil, es decir, que nosotros tengamos un certificado único de discapacidad no nos afecta, no determina nada y será utilizado para aquellas cuestiones donde tengo que acreditarla. Por ejemplo, acceder a una prestación de una obra social o algunos otros aspectos que ahora vamos a ver. No afecta la capacidad, o sea, no tiene que ver con la capacidad de la persona. Que uno tenga el CUT tampoco afecta la capacidad ni la capacidad jurídica, porque aparte tampoco vamos por el CUT por la vida, lo sacamos cuando se necesita. No se relaciona con el porcentaje de discapacidad. En realidad esto ya quedó viejo porque antes para sacar la pensión no contributiva se necesitaba tener un porcentaje de incapacidad para trabajar. Ahora, con una reforma, una nueva resolución, esto se sacó, pero no tiene que ver con porcentajes. A veces las personas confunden la incapacidad que se da para laborativa, tiene 70%, 50, 60, lo que fuera, y si yo tengo determinado porcentaje de incapacidad, ¿tengo el CUT? No tiene que ver, son dos cuestiones totalmente distintas. Ahora le van a explicar, pero el CUT no en ningún lado establece porcentajes, tiene que ver con otra evaluación que ahora les van a contar. Y es la llave al sexo, de acceso, al sistema de salud y otros derechos. Supuestamente cuando a uno se le entrega el certificado de discapacidad se les dice, se les comenta qué cuestiones pueden acceder. Pásalo porque lo van a, también, pasalo, porque si no, así lo veis. Bueno, el certificado a lo que se accede con el CUT son a prestaciones que tienen que ver con la salud. La ley 24901, que es la ley de prestaciones de habilitación y rehabilitación a favor de las personas con discapacidad, es la que establece todas las prestaciones estas que nosotros conocemos. La 24901, igual ahora después la vamos a ver. Y se accede, y ¿quiénes deben cumplirla? Las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, PAMI, incluir salud. Estos espacios son los que deben brindar prestaciones de salud al 100%, prestaciones, medicamentos, cuestiones que tienen que ver con insumos, ortopedia, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con la salud están en la ley 24901 y tienen una cobertura del 100% cuando uno acredita en su obra social que tiene un certificado de discapacidad. O sea, anoten ley 24901, sí. Que es la de Volvé un poquitito. Después, a educación también se accede con el CUT, pero educación en sentido de inclusión educativa, donde a lo mejor las prestaciones de educación antes se entendían para las personas con discapacidad en un espacio solo especial, de educación especial. Así, gracias. Donde había personas que estaban recibiendo una educación porque pertenecían, no sé, a lo mejor con determinado tipo de discapacidad, entonces en esa escuela se trataba desde la educación especial ese tema. Sigue pasando lo mismo, pero se está tratando de evolucionar en el sentido de la educación para que la educación sea inclusiva con los apoyos necesarios. Cuesta bastante, pero por ejemplo en La Pampa hay una experiencia donde están trabajando con, no descartando las escuelas especiales, sino que las escuelas especiales pasaron a ser escuelas de apoyo a la integración y son las que colaboran porque tienen la expertise, porque estudiaron específicamente algunas cuestiones y trabajan en forma conjunta con las escuelas llamadas comunes o convencionales y entonces hacen ese trabajo de inclusión juntas. O sea, el gran temor a veces es que por determinados espacios que desaparezcan, pero no, se puede trabajar y se pueden lograr algunas cuestiones en común. No es fácil lo de la educación inclusiva, pero bueno, se trabaja. La
avanzando. Sí, se va avanzando, o sea, muchísimo se va avanzando, ¿sí? También hay escuelas comunes que tienen un equipo de integración dentro de... Claro, hay escuelas que ya cuentan, ya no resulta como hace muchos años, yo les cuento 30 años atrás, a lo mejor un chico con discapacidad en una escuela de las denominadas común, uy, mirá, hay un nene con determinadas características, ahora no, o sea, hay muchos chicos que transitan en la escuela común con los apoyos necesarios, maestras de apoyo, personal auxiliar no docente, o sea, hay muchas figuras de apoyo que trabajan en eso. Sí, sí, obvio. Paréntesis, esto justo que hablabas de educación, digamos, las reformas, las resoluciones que existen, hoy en día dos grandes, una provincial y una nacional con respecto a educación, para dar un ejemplo, es el resultado del impacto de esta ley, de esta convención que al principio hablaba de la ley 26378, que es la gran paraguas que después va a impactar en la educación, el trabajo y demás. Existen transformaciones, se vienen dando transformaciones y una de ellas es lo que mencionaba de lo que es educación y después podemos ir viendo también, la certificación también tiene un gran impacto de la convención, desde que empezó se cambiaron los criterios de certificación. Pero bueno, para cerrar, digo, y para poder unir de lo que hablamos al principio, lo podemos ver día a día cómo se van transformando las prácticas. Claro, porque es el compromiso que se asumió cuando se firmó esta convención, el artículo 24, que habla de educación inclusiva y entonces lo que se tiene que hacer es hacer todas las adecuaciones para que realmente esto se lleve a cabo. Seguimos porque después la licenciada sí va a dar esto. Esto lo nombro, esto del... Bueno, seguimos, para no superponernos y que todos puedan... Lo único que voy a nombrar, porque la ley creo que no la habías nombrado, bueno, hay resoluciones que ahora van a conocer que tiene que ver con la prórroga del CUT, que tiene que ver con la nueva resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, esto que habrán escuchado en todos los medios, los certificados salen con vencimiento, sin vencimiento y que, bueno, algunos están de acuerdo y otros no, pero lo último, después la licenciada les va a comentar las resoluciones, pero lo último es la ley 27711, que se publicó en el Boletín Oficial el 2 de mayo y que establece que los CUT se expedirán con o sin fecha de vencimiento. Digamos que como gran lineamiento, porque después lo que dice es que la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, se encargará de su actualización. Ya establece una actualización, una resolución que ahora les va a comentar la licenciada, que es la 322, así que bueno, nada, estamos viendo que el Poder Ejecutivo, cuando sale una ley, lo que hace es espera su reglamentación para ver cómo se va a implementar. Entonces hay 90 días, en agosto supuestamente se vence para que el Poder Ejecutivo la pueda reglamentar y ver cómo se va a implementar y seguramente trabajar en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que está encargada, digamos, de dar los lineamientos para sacar el CUT. Eso, solamente le quiero decir que el CUT no debe presumir ninguna restricción en la capacidad de las personas, en su autogobierno, esto que hablábamos recién, en su autonomía, en la toma de decisiones, que una persona tenga un certificado de discapacidad, no hace más que tener esa certificación para poder reclamar los derechos que les corresponde. Esto que les decía de salud que hablamos antes de la 24901, entre otras cosas. Su autonomía personal y la toma de decisiones. Avanzamos uno más. Bueno, no voy a avanzar mucho más porque si no se va a hacer muy largo esto, pero para que tengan esto, ¿ven? Las dos leyes marcos, la 22431, que es la primera que hablamos, que es la que en el artículo 3 establece lo del CUT, y la 24901, que es la otra, son las dos leyes marcos que hay, que es la que establece las prestaciones. Después en discapacidad hay múltiples leyes, pero a lo mejor tienen que ver con cuestiones particulares con algún tipo de discapacidad, a lo mejor con programas sobre detección de autismo en forma temprana, sordoceguera, o sea, que tienen que ver con discapacidades específicas. Pero la marco son estas dos leyes, ¿eh? De ahí, digamos, parten todas. Muchas veces yo digo, ¿para qué sacan leyes específicas por discapacidad? Porque seguimos, ¿no es cierto?, segregando por grupo, cuando debería haber una ley que es la que contempla todas estas cuestiones. Pero bueno, nada.
Ahora ya la licenciada les va a contar en detalle lo que es del certificado único de discapacidad. Muchas gracias. Ahora la licenciada Solana Prato, coordinadora de la Junta. ¿Te quieres sentar acá? Hola, ¿cómo estás? También de la colaboradora. Bueno, buenos días. Yo tengo bozarrón, con lo cual vamos a hablar así. Luego por el pecho. Bueno, mi nombre es Solana, soy trabajadora social y soy coordinadora de la Junta de Discapacidad de acá del municipio. Estoy con parte de la Junta. Y vamos a charlar un poquito sobre lo que tiene que ver con el certificado de discapacidad, ¿sí? Y ya saben con todo eso que tenía que ver con la Convención Internacional y cómo la Convención hacía su definición respecto de personas con discapacidad. De acá lo que vamos a agregar, porque lo vamos a ir trabajando a medida que vamos avanzando, es, por un lado, la palabra deficiencia, por el otro lado, la palabra barrera y por el otro lado, la palabra participación. ¿Sí? Pues son algunas de las modificaciones que se fueron haciendo y que son importantes tenerlas en cuenta. Bueno, y les contó, supongo que todos habrán prestado mucha atención, que hubo un modelo que era el modelo médico, anteriormente. ¿Pero qué médico? Un modelo médico que solo miraba la parte médica, ¿sí? Solo miraba el problema de salud, solo miraba lo que faltaba, solo miraba lo que no funcionaba. Y nada más que eso. Entonces, uno venía y por con un tipo de diagnóstico se hacía la certificación de discapacidad. ¿Qué pasa? Viene la convención y vienen un montón de cuestionamientos, de planteos, de ideas respecto de esto, y entender que cuando estamos hablando de discapacidad, no solo estamos hablando de una condición de salud, una enfermedad, un problema de salud, sino que esa condición de salud, en un medio determinado, en un contexto determinado, con determinadas barreras, con facilitadores, con lo que uno quiere, con lo que uno no quiere, va a impactar diferente en cada uno de nosotros. Nosotros podemos tener el mismo problema de salud y vivenciarlo de diferente manera, porque tenemos diferentes contextos. Y eso es lo que trae este nuevo modelo, que tiene un enfoque biopsicosocial. ¿Qué significa? Que no solo vamos a mirar la cuestión médica, no solo vamos a mirar el problema de salud, vamos a mirar ese problema de salud en el interjuego permanente, ¿sí? En el ida y vuelta constante con las motivaciones psicológicas y con los condicionantes sociales. Eso es discapacidad, es entender cómo una condición de salud impacta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Por eso es importante hacer la diferencia entre lo que es enfermedad y lo que es discapacidad. Si ustedes se fijan, aunque no tiene chiquito, pero bueno, abajo de la palabra enfermedad hay varios hombrecitos, varias figuras humanas con diferentes problemas de salud en diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, cuando está la palabra discapacidad abajo, hay una serie de personas y lo que dice, me levanto, me ducho, me visto, desayuno, voy al trabajo, comienzo a trabajar, así hasta que se acuerda. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de discapacidad, hablamos del impacto en la vida cotidiana, cómo afecta este problema de salud que yo estoy teniendo en las actividades que realizo a diario. Como todo un desarrollo, ¿sí? Con lo que tengo y con lo que no. Y eso es discapacidad. Por eso, cuando hablamos de discapacidad, yo les dije al principio que retuvieran la palabra deficiencia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a decir es que la discapacidad es una o más deficiencias asociadas en un contexto, ¿sí? Recuerda que yo les había dicho lo de barrera, lo de la participación. Entonces, incorporar la palabra deficiencia primero nos va a separar de qué? De dejar de hablar, pero que antes uno decía discapacidad mental, discapacidad motora, discapacidad visceral. Y ahora lo que se está tratando de hacer es empezar a hablar de discapacidad con deficiencia mental, con deficiencia visceral. ¿Por qué? Porque si yo digo discapacidad motora, no
dónde estoy mirando? En la izquierda. Perfecto. No me soy la discapacidad motora, me quedo solamente en la cuestión de salud. Y lo que estoy diciendo es que la discapacidad va más allá de una condición de salud. Entonces, por eso hablamos de discapacidad y de diferentes tipos de deficiencias que pueden o no dar discapacidad. Acá, esto Lila lo nombró, y ya les conté un poquito, que tiene que ver con diferenciar discapacidad de incapacidad, que son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de discapacidad, en principio estamos hablando de una junta evaluadora interdisciplinaria. Es decir, tres profesionales que pueden ser médico, psicólogo, trabajador social, puede haber fonoaudiólogo, puede haber terapista ocupacional. Digo, somos tres profesionales de diferentes ramas que nos juntamos y charlamos con la persona. Esa es la junta evaluadora. Con lo cual, ya dejamos de hablar de junta médica, no es más junta médica. El producto final de esa junta es el certificado de discapacidad. Y el certificado de discapacidad lo que acredita es si una persona tiene o no tiene discapacidad, si es una persona con o sin discapacidad. ¿Sí? El certificado es un evaluador interdisciplinario y es persona con discapacidad, persona sin discapacidad. ¿Sí? Por eso es que uno es 60% persona con discapacidad, 70% persona con discapacidad. ¿Se es o no se es una persona con discapacidad? Cuando hablamos de incapacidad, ahí vamos a tener dos instancias. La pensión por invalidez y el retiro por invalidez. La pensión por invalidez, que es el famoso CMO, no sé si lo escucharon nombrar, el certificado médico oficial. Acá nosotros lo hacemos también en el instituto y lo que se hace es evaluar a la persona con las diferentes condiciones de salud que presenta y ese formulario que lo completa un médico, si eso sí es médico, nada más, si está asociado a una situación de vulnerabilidad social, va a dar la pensión por invalidez o no. ¿Cómo hacen? Tienen que venir. Tienen que venir a gestionarlo todas las personas con domicilio en Vicente López y tiene una serie de requisitos, ¿sí? En principio se estima que es para personas que no tengan ningún tipo de recurso económico, que no estén percibiendo jubilación, asignación, ¿sí? Aunque no están recibiendo ningún tipo de dinero por parte del Estado, y tiene otra serie de características que después si quieren las podemos hablar, pero básicamente para determinar esto. Y el retiro por invalidez es para aquellas personas que se encuentran trabajando en relación de dependencia y en un momento determinado, antes de tener la edad jubilatoria, tienen algún evento traumático que hace que no puedan seguir desarrollando su actividad. Entonces, a través de también una junta médica, se determina el porcentaje de incapacidad laboral y se da o no el retiro por invalidez. Bueno, la centro de PUD, del certificado de discapacidad, es un documento público, forma parte de una política pública nacional, es voluntario. ¿Qué significa esto? Que si quiero lo tramito y si no quiero no lo tramito. Y si lo tramité, me lo dieron y después no lo quiero tener más, voy a la junta y pido que me lo den de baja. ¿Cómo tipo? Es un derecho y se tramita voluntariamente. Un derecho significa que cualquier persona dentro del territorio de la República Argentina puede gestionar su certificado de discapacidad, puede pedir la evaluación. Y tiene, acá, si tenés oficina en Vicente López, y tiene validez nacional. Esto significa, yo lo gestioné en Jujuy, y me voy a ir a vivir a Ushuaia, y mi certificado está vigente. ¿Tengo que gestionarlo en Ushuaia? No. Directamente con el certificado que yo tengo, por el plazo del cual está vigente, sigo teniendo los mismos derechos y las mismas prestaciones que están asociadas. Les decía entonces que se hace por una junta interdisciplinaria, que no se otorga por diagnóstico, sino que el diagnóstico va a ser la puerta de entrada a que nosotros podamos evaluar y confeccionar un perfil de función
y ver cómo esto que yo tengo impacta en las actividades que hago todos los días de mi vida. Y existen normativas a nivel nacional. En el 2015, el entonces Servicio Nacional de Rehabilitación, que ahora forma parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, hizo la última publicación de normativas que tienen validez a nivel nacional. Es decir, todas las juntas del país, cada provincia, cada municipio tiene su junta evaluadora. Y todos certificamos con la misma normativa. Ahora, actualmente están en revisión las normativas de la Agencia Nacional y van a estar saliendo próximamente las nuevas normativas de certificación. Bueno, estos son certificados tal cual se están creando actualmente, se imprimen en papel y moneda, tienen un código de barras. Muchas veces ese código de barras es el que les va a permitir hacer determinados trámites con el certificado. Va a tener los logos de la provincia donde se está emitiendo el certificado. Y en la parte de abajo hay una ligerita, ¿sí? Que esa es la parte que se recorta y que es el pase de transporte. Ya después lo vamos a ver. Respecto a las resoluciones de prórrogas que hay en día, saben que por el tema de la pandemia se fueron emitiendo diferentes prórrogas con el tema de los vencimientos de los certificados de discapacidad. ¿Qué pasó? Al día de hoy, ¿qué te cuento qué pasó? Al día de hoy, la prórroga que está vigente es aquella que va a decirnos que todos los certificados que vencieron en el año 2022, originalmente no prorrogados ya, no es que yo tenía un certificado que venció en el 21, se prorrogó en el 22, y ese es el que se va a volver a prorrogar. No. Solamente aquellos certificados que vencieron en el 2022, que vencieron o vencen en el año 2023, van a tener una prórroga hasta el mismo día y mismo mes del 2024. ¿Sí? Pero solamente aquellos que su vencimiento sea por primera vez en el 22 o 23. Y por segunda. ¿Cómo por segunda? No, hay una sola prórroga para el certificado del 22 y el 23. Los que vencieron anteriormente ya están vencidos. Si vencen el 23, podés hacer el trámite ahora o sabés que te podés quedar tranquila que hasta el 24 ese certificado va a estar vigente. Y después renovar. Y después renovar, como vos quieras. Esa es una decisión. ¿Los certificados que salen a partir de ahora salen por vencimiento o no? Ahora lo vemos. Si les parece, ya 10 minutos ya termina y vamos a espacio de preguntas. ¿Les parece? Bueno. En la aplicación de Argentina, todas aquellas personas que tengan identidad validada van a poder encontrar su certificado de discapacidad en la parte de mis documentos. Ahí figura el certificado de discapacidad, como se ve ahí en el sitio no, el certificado. Espera, tenemos un poquito. Eso así como figura ahí, es como sale de la aplicación de Argentina y tiene un código QR. El certificado, mientras está vigente, en la aplicación de Argentina y en el papel moneda, tiene la misma validez. Es decir, yo puedo manejarme con el de Argentina o puedo manejarme con el papel moneda, es indistinto porque tienen la misma validez. Y en el caso de que, por ejemplo, uno sale con el certificado, se le perdió el papel moneda, puede optar o por hacer el extravío y volver a gestionar el certificado o a través de la aplicación de Argentina descargar el certificado e imprimirlo. Y va a tener la validez. Respecto de la validación de identidad que les van a poder, si no pueden hacer la validación de la identidad, se puede hacer a través de puntos validadores o la Agencia Nacional nos puede ayudar con la validación de identidad. Y va a aparecer también para todos los padres, madres, padres que hayan gestionado certificados de los hijos, también aparece en la aplicación del adulto.
Sí, perdón. Y esto de los 13 años que estaba ahí era lo que les comentaba antes, la evolución de autonomía de los niños y niñas de 13 a 16, de 16 a 18, por eso es a partir de los 13. Bueno, vamos a los requisitos para gestionar el certificado, para pedir el turno para la junta. Documento de identidad. Documento de identidad es el DNI de cada uno de nosotros, o el pasaporte, o la cédula de identidad, o la residencia precaria. Como les dije antes, cualquier persona que esté dentro del territorio argentino tiene el derecho a solicitar el certificado. Si es con precaria, siempre el vencimiento, el plazo máximo del certificado va a ser el vencimiento de esa precaria. Así que es lo que lo habilita estar dentro del país. Si es menor de edad, va a tener que venir con el padre, la madre, el tutor o ambos, con documento de identidad y la partida de nacimiento, solamente para aquellos casos en los que los documentos de los chicos no digan el nombre del padre y de la madre. Que ya la gran mayoría dicen el nombre del padre y de la madre. Si es menor de edad, tiene que venir con un adulto responsable. Sí, madre, padre, tutor. Y sí, comentarles que desde que la persona tiene 16 años, el certificado lo gestiona por sus propios medios. O sea, puede venir con la madre o el padre, pero lo firma la persona como a los 16 años. En el caso de que la persona posea curador, tutor, apoyo judicial o extrajudicial, la solicitud de trámite la firmará esta persona y tendrá que traer la documentación que lo acredite como tal. ¿Es necesario gestionar la curatela para hacer el certificado? No. No. Y si no tenés curador, no importa, venís con alguien que te pueda acompañar. No necesitas tener un curador. Esto va de la mano de la ley de salud mental. Certificados o planillas que puedan dar cuenta del estado actual. ¿Es necesario sí o sí que yo tenga que tener la planilla? No. Si tengo un certificado, un resumen, donde diga cuál es el estado actual, cuál es el tratamiento, cómo es la evolución, cuáles son las secuelas que dejó esta condición de salud, es suficiente. No es necesaria la planilla es orientativa, porque en la planilla se volcaron los datos que son fundamentales del tema. Ahora, si en el certificado con el resumen pudieron escribir esto, ya está. Lo mismo con los estudios, ¿sí? Cuando nosotros decimos estudios complementarios o informes, nos referimos a que no nos vamos a quedar solamente con sigue llegando la gente junta. No nos vamos a quedar solamente con el certificado médico en el caso de que la persona tenga, por ejemplo, un gabinete que trabaje con ellos, un psicólogo, un terapeuta ocupacional, un kinesiólogo. Todo lo que pueda aportar información respecto del estado de esa persona suma y es recontra necesaria a la hora de poder conocer. Recuerden que nosotros como junta no somos el equipo tratante, no conocemos a la persona, qué es lo que hizo, qué es lo que le pasó. Entonces, toda la información de los profesionales que acompañan a esa persona para nosotros es fundamental. Igual que los informes del cole, todo eso suma. Y sí tengan en cuenta que los estudios que traigan no pueden tener una antigüedad mayor a 12 meses. Antes era 6, ahora se amplió a 1 año. Se amplió. Bueno, y acá está lo que les hablaba antes, ¿no? El tipo de deficiencias y cómo empezar a incorporar esto para no asociar la discapacidad a una condición de salud, nada más. Bien. 3 instancias pueden ocurrir cuando ven esa junta: que se te otorgue el certificado, que se deniegue o que quede pendiente. Si queda pendiente significa que está faltando información o que, por ejemplo, vienen por una cosa y cuando llegan a la junta empiezan a contarnos que hay más situaciones de salud para evaluar, entonces el trámite queda pendiente. Que quede pendiente no significa que se delegó ni que se otorgó. Quedó en pausa hasta que vuelvan a presentar la documentación. Y si se deniega el certificado de discapacidad, se les va a entregar por escrito la denegatoria con todos los motivos y la normativa por la cual se deniegue ese certificado,
Y por la ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, la persona tiene derecho, dentro de los próximos 10 días hábiles a la notificación de que el certificado fue denegado, a pedir la reconsideración. Es decir, pedir que otra junta lo evalúe. La junta siempre es dentro de la región sanitaria quinta, nosotros enviamos todo el expediente y lo citan desde la junta para que lo puedan volver a evaluar. Y ahí puede pasar las mismas cosas, se lo pueden otorgar, se lo pueden volver a denegar o se lo pueden dejar pendiente. Bueno, la Agencia Nacional sacó el plan de promoción para el fortalecimiento de la certificación de discapacidad. Este plan está pensado en 3 etapas diferentes, en diferentes tiempos, y son de forma gradual y progresiva. Acá está la famosa resolución 322, que es de marzo de este año. La primera etapa de este plan de promoción que tiene la agencia es cambiar el vencimiento por actualización. Ustedes habrán escuchado que salió en todos lados, en los medios de comunicación, los certificados de discapacidad no tienen más vencimiento. Sí. Pero Lo que se cambió fue la palabra del vencimiento por actualización. Pero esto no significa que el certificado sea permanente. No es que nunca más se va a volver a evaluar, sino que se va a fijar una fecha con un mes y un año para una actualización. Esto significa intentar hacer el trámite más ágil, más dinámico, con menos requisitos y que la persona actualice el estado al momento que se le solicita. Esto se hace a través de un sistema de alerta que va a implementar la agencia, donde se va a ir avisando a la gente, se le va a ir recordando que tiene que hacer la actualización de su certificado de discapacidad. Con la posibilidad de que en esa actualización el certificado no se actualice. ¿Sí? Y que en el caso de que la situación de salud, la condición general de esa persona haya empeorado, haya desmejorado o requiera de nuevas prestaciones, se modifique para que pueda tener toda la cobertura que la persona necesita. La segunda etapa va a ser la supresión del papel moneda, es decir, el certificado de discapacidad no se va a imprimir más en papel moneda. Y la tercera instancia, que es transversal a todas las demás, es el trabajo con las provincias, toda la parte de la cuestión técnica y práctica de la normativa y de la implementación del nuevo sistema de certificación. Estas son las etapas que plantea la Agencia Nacional respecto del plan. Todavía no están funcionando al 100%, sí se hizo el primer paso, sí se está trabajando en el segundo y el tercero sigue funcionando todos los jueves y reuniones en la agencia con provincias y demás. Esto se va a ir avisando cuando salga todo, por supuesto, pero sí, para nosotros es importante que quedara claro que ahora en el certificado, bueno, ahora que no dice más vencimiento, sino que dice actualización, pero esto no significa que el certificado sea permanente. ¿Sí? Bueno, ¿y a qué podemos acceder cuando tenemos el certificado de discapacidad? Y ya les voy contando un poco todo lo que tenía que ver con las prestaciones de salud, ¿sí? Las prestaciones de medicinas de cobertura de prepaga, por carácter obligatorio y la cobertura de las prestaciones básicas de lo que fue solicitado, ¿sí? De lo que aparece en el certificado de discapacidad al 100%. Ahí vamos a encontrar la medicación, si necesita prótesis u órtesis, tratamientos acorde a la deficiencia, la rehabilitación, la estimulación temprana, prestaciones educativas que van a ir para educación inicial, para la primaria básica y para la formación laboral. Para todo lo que sea obras sociales y prepagas, para hacer los reclamos por incumplimiento, está la superintendencia, que es el organismo a nivel nacional que regula a las obras sociales y medicinas prepagas. Pero ¿cómo se consigue? ¿Qué la alcanza? ¿Qué cosa? Eso reclamar. Hay que reclamar.
¿Cómo se consigue qué cosa? ¿Hacer el reclamo? Sí, porque no es tan fácil. No, no es fácil. Es A verdad. veces te equivocas. No, no estás equivocada, no es fácil hacer un reclamo. Discúlpame. Sí, después tomamos informes y tomamos gracias. Bueno, igual cuando se notaron dejamos el mail, se lo WhatsApp, así que perfecto, genial. Bueno, a través de la ley 25689 del 2003, acá Lola, si querés, ahí está la colaboración, los estados y los organismos descentralizados o un artículo los entes públicos estatales, las empresas del Estado y las concesionarias de servicios públicos tienen la obligación de ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de su personal. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo también cuenta con programas de inserción laboral, de entrenamiento, con bolsas de trabajo para personas con discapacidad. Quizás uno se contacta y en ese momento no hay algún trabajo o puesto acorde a las necesidades y capacidades de la persona, pero eso se puede anotar en bolsas de trabajo o en capacitaciones. Sí, una cosa, eso que me decías del empleo, lamentablemente no se cumple, o sea que el 4% no se cumple, pero hay las provincias que están adheridas a la ley, deberían cumplirla, pero independientemente de eso hay algunas jurisdicciones que establecen otros porcentajes. Ciudad de Buenos Aires dice el 5% y bueno, pero la verdad es que no se cumple. No, lamentablemente. Otro debate que otro día lo hablamos. Bien. ¿Qué día se tiene acá? ¿Qué necesita? Yo vení otro día para ver. Ahí se ve el asesoramiento, La asignación por hijos con discapacidad tiene la misma lógica que el salario familiar, es inversamente proporcional. A más sueldo, menos se cobra el salario familiar y hay un momento que ya no se cobra porque se superó el tope. Pero ese salario familiar, cuando se presenta el certificado de discapacidad, que se convierte en la asignación por hijos con discapacidad, se multiplica por 4 y tiene una base sobre la cual no van a sacar. Hay una base que siempre se percibe. Más allá de eso, una de las cosas interesantes que tiene la asignación es la posibilidad de transferir la obra social sin tope de edad. ¿Sí? Lo mismo que la asignación por cónyuge con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un hijo con discapacidad. Viste que hasta determinada edad vos podés darle la obra social y si el chico o la chica está estudiando, se extiende el plazo. ¿Sí? Ahora, yo tengo muy viejo, de tener 60, 50. Muy viejo. Y tengo un hijo de 35, no tiene obra social. Yo, si estoy, por ejemplo, jubilada, le puedo pasar PAMI a mi hijo sin tope de edad. O sea, le puedo pasar mi obra social sin tope de edad, presentando un certificado en ANSES y generando la asignación por hijo con discapacidad. Y una de las cosas importantes que también genera la asignación por hijo con discapacidad es que en el caso de que el padre o madre que lo haya puesto a cargo fallezca, la jubilación que está cobrando ese padre o madre pasa al hijo como pensión. Entonces, en ese punto, este tipo de asignación lo que hace es tener mayor cobertura. ¿Sí? ¿Pasan los dos saberes del padre y de la madre? Sí, ahora sí. Ahora sí, Ahí sí. cuidaban los dos. ¿Le pasan los dos saberes? Debería. Sí, pasan los dos ahora. Los dos saberes. Sí,
Pero este tipo de situación que muchas veces, a veces los padres nos vienen a preguntar a la junta, ¿qué me conviene? ¿Le gestione la pensión o le gestione la asignación? Nosotros damos esta explicación, ¿sí? De toda la cobertura que aparte tiene la asignación y que esto se transfiere, sobre todo el tema de la obra social, que a veces incluye, sabemos que tiene algunas limitaciones. Si hago una consulta, en la persona discapacitada tiene razón. ¿Cómo? La persona discapacitada tiene una pensión. Necesita la obra social, lo paga. Pueden tomar la obra social de Para igual, si te parece, terminamos y después nos preguntas, anótatela y después hacemos la pregunta. Dale. De derechos y beneficios. ¿Por qué diferenciamos derechos y beneficios? Porque todo lo que es derecho es lo que está por ley y que tiene cobertura obligatoria. Todo lo que es beneficio va a quedar a determinación. Entonces, acá entra la definición de impuestos municipales sobre él, que eso va a depender de cada jurisdicción, si lo contemplan o no lo contemplan, pero no es embarcado como derecho. El turismo, la asesoría legal acá en provincias, bueno, eso ahí lo podrás decir vos, pero al igual es que tienen asesoría legal gratuita para personas con discapacidad, que son profesionales especializados en la temática, como la doctora, que pueden hacer todo el asesoramiento que la persona necesite para esa determinada cuestión. Y ¿Qué le pasa, Clevelis? Beneficios químicos de larga distancia. El pase multimodal, sí, que es el de provincia de Buenos Aires, colectivo de la línea de 200 a la 409. Es el de Repito. Que también se puede gestionar a través de la aplicación de Argentina. Una vez que la gente argentina tiene el certificado, directamente vamos a casa de multimodal y ya lo gestionamos por ahí y ya lo tenemos en el celular. Lo mismo con el símbolo internacional de acceso, que es ese símbolo que ustedes habrán visto en los autos, ¿sí? Que es para estacionar en los lugares permitidos para las personas con discapacidad, se gestiona a través de mi Argentina y la exención de los peajes también se gestiona a través de mi Argentina. Ahí en el 18 de junta, nuestro WhatsApp. Por el momento ya se va a ampliar lunes y miércoles asesoría personal de 14 a 16. Sigan mandando ahí, por ahí lo vamos a ir hablando. Y como les decía, se hace el CBO para la pensión acá también. El mail es marinitserpensiones@gmail.com. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, ahora sí, tal como dijimos, espacio de preguntas. No sé quién. Sí, a ver.